Saludos faustinianos, sean todos bienvenidos a este canal de aprendizaje continuo. Mi nombre es Víctor Manuel Ovalle Clase. Soy estudiante de la maestría en física impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, específicamente en la sede central, y actualmente estoy cursando la asignatura de mecánica cuántica que está siendo facilitada por el maestro Juan Toribio Milanés. En esta presentación estaremos hablando acerca del principio de incertidumbre de Heisenberg. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Aquí vemos el índice general del proyecto y aquí están todas las actividades que estaremos llevando a cabo. Objetivo general, objetivos específicos, interrogantes, términos claves, conceptos previos, principio de incertidumbre de Heisenberg, ejercicios resueltos, conclusiones, recursos, ejercicios propuestos, referencias y frase motivacional. Como objetivo general, tenemos deducir y aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg a problemas de mecánica cuántica. Y los objetivos específicos son deducir el principio de incertidumbre de Heisenberg y presentar de manera pedagógica qué representan físicamente. Resolver 3 ejercicios que involucren la aplicación del principio de incertidumbre de Heisenberg en mecánica cuántica y verificar si se cumple el principio de incertidumbre de Heisenberg en estos problemas. Las interrogantes del proyecto son: ¿qué es un operador? ¿Qué dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? ¿Cuáles propiedades son importantes para comprender el principio de incertidumbre de Heisenberg? ¿Y cuáles elementos matemáticos debo conocer para aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg a ejercicios de la mecánica cuántica? Los términos claves son mecánica cuántica, conmutadores, incertidumbre, operadores, valor esperado, observable, función de onda, varianza y notación de Dirac. Esta imagen de aquí vemos algunas concepciones de las cuales estaremos hablando durante la presentación. Podría interpretarse de muchas formas, como ondas o una partícula o partículas moviéndose. Vemos el símbolo de psi, que por lo general denota una función de onda, etc. Al final de la presentación puedes volver a esta parte y volver a observar la imagen para ver qué concepto construyes a partir de ella. Continuamos. Antes de iniciar con la construcción del principio de incertidumbre, necesitamos unas herramientas que nos ayudarán a manipular operaciones dentro de la mecánica cuántica. Primero veremos la notación de Dirac. A finales de la década de 1950, Dirac introdujo lo que se convertiría en una notación invaluable en la mecánica cuántica, que permite manipular el formalismo de la mecánica cuántica con facilidad y claridad. Introdujo los conceptos de Ketz, Bras y Brackett, que se explicarán a continuación. La notación de Dirac es, entonces, la notación estándar para describir los estados cuánticos en la teoría de la mecánica cuántica. El estado de un sistema se puede representar mediante cierto tipo de vector. Dirac denotó bajo este símbolo al vector ket o simplemente ket, y los vectores del espacio dual al de los vectores ket lo denotó bajo este símbolo y los llamó vectores Bra o simplemente vector Bras. Cuando se unen estos dos símbolos construimos lo que Dirac denotó como el producto interno escalar, es decir, el uso más importante y sencillo de la unión del bracket, de esta forma se pronuncia, es para representar con ello el producto interno de dos vectores o dos funciones. Ahora echemos un vistazo a algunas propiedades de Ketz, Bras y Brackets. La primera propiedad me dice que cada ket tiene un bra correspondiente, es decir, a cada ket le corresponde un único bra y viceversa. La segunda propiedad dice que existe una correspondencia 1 a 1 entre cada bra y ket. Es decir, si tenemos un número complejo A multiplicado por un ket psi más un número complejo B multiplicado por un ket phi, esto es lo mismo que decir A conjugado por el bra psi más B conjugado por el bra phi. Esta es otra notación muy usada para escritura. Vemos aquí como A puede salir a la izquierda del ket psi,
pero más sin embargo, para salir a la izquierda del verb psi, debe salir con su conjugado complejo. Es muy importante que tengamos en cuenta estas notaciones porque las estaremos usando más adelante. Otra propiedad es esta que vemos aquí. En mecánica cuántica, el orden importa mucho, por lo que es necesario ser muy cuidadosos y tener en cuenta la siguiente propiedad. El complejo conjugado del bracket de phi con psi es igual al bracket de psi con phi. Otro concepto es el siguiente: si el bracket de psi con psi es igual a 1, entonces se dice que el ket psi está normalizado. Lo mismo sucede para el bracket de phi. Si el bracket de psi con phi es igual a 0, entonces los ket psi y los ket phi son ortogonales entre ellos. Y se dice que son ortonormales si se cumple que son ortogonales y normalizados a la vez. Para dos estados ket se cumple la siguiente desigualdad: el bracket de psi consigo mismo multiplicado por el bracket de phi consigo mismo es mayor o igual que el módulo al cuadrado del bracket de psi con phi. Haremos uso de esta desigualdad y estas propiedades más adelante. Por lo tanto, veamos un pequeño ejemplo para ilustrar con mayor claridad estas propiedades. Como ejemplo, nos dice que considere los dos kets, el ket psi y el ket phi, y me pide que evalúe el producto escalar del bracket de phi con psi y que demuestre que se cumple la desigualdad de Schwarz. Observamos que para resolver este producto escalar necesitamos el bra de phi porque ya tenemos el ket de psi. Otra cosa a tomar en cuenta es que los kets vienen representados por columnas de matrices, mientras que los bra son representados por filas de matrices. Para obtener el bra phi simplemente basta con tomar el complejo conjugado de la transpuesta del ket psi. Esto lo explicaremos más adelante, esta propiedad, cuando introduzcamos el adjunto hermítico de los kets y bras. Por ahora, a partir del ket phi, podemos construir el bra phi haciendo el complejo conjugado de la transpuesta. Lo ponemos aquí en forma de fila de matrices. A continuación, sustituimos el correspondiente bra phi y el correspondiente ket psi y realizamos esta operación vectorial de filas por columna para obtener la solución de este producto interno. Como resultado nos dio 3 más 17i. Ahora vamos a demostrar que se cumple la desigualdad de Schwarz. Tenemos acá la desigualdad de Schwarz. Recordemos que es esta. Entonces para comprobar esta desigualdad tenemos el ket psi y el ket phi. También tenemos el bra de phi. Entonces nos falta conseguir el bra de psi. Para esto hacemos algo similar a lo que hicimos en la transparencia anterior, que a partir del ket psi obtenemos el bra psi, haciendo el complejo conjugado de la transpuesta del vector ket psi. Esta expresión entonces la sustituimos en el siguiente bracket para hacer la operación vectorial y conseguir este resultado. Vemos que estos términos en rojo aquí se simplifican, estos números complejos. Yo tengo como resultado 46. Algo similar hacemos con el bracket de phi con phi. Entonces aquí ponemos el correspondiente bra phi. Entonces aquí en esta columna, este es el ket phi. Cuando operamos vectorialmente obtenemos este número 23. Ahora solamente nos falta conseguir esta parte de esta inecuación para ver si se cumple la desigualdad de Schwarz. Para conseguir esta parte no necesitamos hacer el proceso que hicimos en la transparencia anterior, porque recordemos que nosotros tenemos el bracket de phi con psi, que lo encontramos al principio del ejemplo. Simplemente haciendo la transpuesta de este bracket podemos conseguir esto que está aquí adentro, el bracket de psi con phi. Recordemos que el bracket de phi con psi era igual a 3 más 17i, más sin embargo, haciendo su complejo conjugado, encontramos el bracket de psi con phi. Obteniendo su módulo cuadrado, tenemos este número que está aquí, 298. Y para comprobar la desigualdad de Schwarz, simplemente sustituimos los resultados obtenidos. El bracket de psi con psi es igual a 46, el de phi con phi nos dio 23 y el módulo cuadrado del bracket de psi con phi nos dio 298. Podemos ver claramente que el producto de 46 por 23 es mayor que 298,
por lo que sí se cumple la desigualdad de Schwarz. De esta forma termina este ejemplito y aquí hemos practicado algunas de las propiedades de la notación de Dirac en conjunto con la desigualdad de Schwarz. Ahora veamos un breve repaso de operadores. Un operador es una regla matemática que cuando lo aplicamos sobre un vector ket, lo transforma en otro vector ket, y cuando lo aplicamos sobre un vector bra, nos lo transforma en otro vector bra. Es decir, un operador es una simple regla que transforma una función en otra. El operador se denota por una letra y un acento circunflejo sobre él. Veamos ahora algunas de las propiedades de los operadores. La primera propiedad es que el producto de los operadores no es conmutativa. La segunda es que el producto de los operadores es asociativa. El orden de las operaciones es importante. El producto de los operadores A y B sobre un ket psi es igual al producto del operador A actuando sobre otro nuevo ket, porque recuerde que el operador B me transformó el ket psi en otro ket. Un operador se dice que es hermítico o hermitiano si es igual a su adjunto, o también si el bracket de psi con respecto del operador A actuando sobre phi es igual al conjugado del bracket de phi con A actuando sobre el ket psi. Otra definición importante es la del operador proyección. Un operador P es un operador proyección si su hermítico es igual a su propio cuadrado. Un ejemplo de operador proyección es el operador unitario porque su hermítico es igual a él mismo al cuadrado. Otro concepto fundamental en el álgebra de operadores es la del conmutador. El conmutador de dos operadores A y B se define de esta forma: el producto de los operadores A por B menos el producto de los operadores B por A. Y la del anticonmutador se define con la suma. Si el producto de los operadores A por B es igual al producto de los operadores B por A, entonces se dice que los conmutadores de A y B es igual a cero. Por lo tanto, el operador A y el operador B conmutan. Si el producto de estos operadores es diferente, entonces se dice que A y B no conmutan. Aquí podemos ver algunos ejemplos de operadores usados en mecánica cuántica. Aquí están el símbolo del operador, lo que vale el operador y su observable. En mecánica cuántica llamamos observable de un sistema físico a toda magnitud susceptible de ser medida experimentalmente. Por ejemplo, aquí tenemos la observable del momento para el operador momento, que es este que está aquí, menos i por h barra, por la parcial con respecto de x. Aquí tenemos el operador posición, el operador energía cinética, el operador energía potencial, el operador energía total, también conocido como hamiltoniano, y el operador momento angular para sus respectivos ejes. Para ilustrar con un ejemplo el álgebra de los conmutadores, veremos este ejercicio. Me pide evaluar el conmutador de posición y momento. Por lo tanto, recordemos la definición de conmutador. El conmutador de la posición y el momento la podemos escribir de esta forma. En la tabla anterior vimos los valores de cada operador, el de la posición es x y el del momento es menos i por h barra por la parcial con respecto de x. Aquí este signo queda positivo por el negativo del conmutador y el negativo del operador momento. La posición en este caso puede entrar perfectamente dentro del paréntesis si obtenemos esta expresión, pero aquí tenemos la derivada de un producto. Desarrollando esta derivada, obtenemos IH barra por la función más IH barra por la posición por la parcial de la función con respecto de x. Estos términos en rojo se simplifican y me queda IH barra por la función. Entonces, acabamos de encontrar el conmutador de posición y momento y vemos que es diferente de cero. Por lo tanto, el operador posición y el operador momento no conmutan. Ya casi estamos listos para deducir el principio de incertidumbre de Heisenberg, que no es más que la incertidumbre entre dos operadores específicos que son la posición y el momento. Pero antes veamos la incertidumbre entre dos operadores cualesquiera.
sean los operadores A y el operador B, los valores esperados de los operadores hermíticos o hermitianos A y B con respecto a un vector de estado normalizado. Recuerden que cuando el estado normalizado es porque el bracket de phi consigo mismo es igual a 1. Por eso el valor esperado del operador toma esta forma. Además, otra definición para valor esperado es esta que está aquí. Podemos verla también con integrales. Esta definición la vamos a estar usando también en ejercicios de aplicación más adelante. Ahora introduzcamos los operadores delta A y delta B. El operador delta A es igual al operador A menos el valor esperado de A y el operador delta B es igual al operador B menos el valor esperado de B. Elevando al cuadrado esta expresión obtenemos esta. Y construyendo el valor esperado del operador delta A al cuadrado, lo que hacemos es usar la definición y sustituimos aquí dentro todo eso. Vean aquí, entonces aquí acabamos de sustituir el valor del operador delta A al cuadrado en esta expresión y toma la siguiente forma. Ahora, este bracket podemos escribirlo de esta forma, descomponerlo de esta forma. Y si nos fijamos aquí, esta expresión, el bracket psi con el operador a cuadrado actuando sobre el que psi, no es más que el valor esperado del operador a cuadrado. Mientras que este, que está aquí en el medio de esta expresión, como el estado normalizado, este bracket de psi consigo mismo es igual a 1, y este que está aquí en la última expresión es el valor esperado del operador a. Ahora podemos simplificar este valor esperado de A por este valor esperado de A. Me queda como el valor esperado de A elevado al cuadrado. Y simplificar con esta que está aquí, que son términos semejantes. Entonces obtengo el valor esperado del operador delta A al cuadrado, que es igual al valor esperado del operador A elevado al cuadrado, menos el cuadrado del valor esperado del operador A. Y obteniendo la raíz cuadrada, obtenemos la incertidumbre de A. Similar para la incertidumbre de B, un proceso similar, podemos llegar a la siguiente conclusión. Ahora, observemos qué pasa cuando los operadores delta A y delta B son operados sobre un estado normalizado psi. Recordemos que la definición de un operador es que me transforma una función en otra, y esto es lo que está haciendo en este caso. El operador delta A actuando sobre el ket psi me está transformando a otro ket que denominamos phi sub A, y lo mismo pasa con el operador delta B. Pero ya sabemos que el operador delta A es igual al operador A menos el valor esperado de A, así que lo sustituimos en esta expresión y nos queda de esta forma. Lo que buscamos es hacer uso de la desigualdad de Schwarz, y para eso recordemos ya tenemos los kets, necesitamos los brackets para construir los brackets y hacer las operaciones de lugar. En este caso, para conseguir los brackets de phi sub A, lo obtenemos del ket de phi sub A, aplicando la propiedad que ya habíamos mencionado antes. El bracket de phi sub A va a ser igual al bracket de psi con el operador delta A adjunto, y lo mismo para phi sub B. Ahora sí podemos construir el bracket de phi sub A con phi sub A y me queda de esta forma. Coloreé este operador delta adjunto en rojo para demostrar que es igual al operador delta A. Lo hacemos de la siguiente manera. El operador delta adjunto sabemos que es igual al operador A adjunto menos el valor esperado de A. Pero recordemos que A, el operador A es hermítico, por lo tanto él es igual a su adjunto. Cuando lo sustituimos en esta ecuación me queda esta expresión que es el mismo valor de delta A. Entonces podemos sustituir sin problema el operador delta adjunto por el operador delta A, y esto es lo que hacemos en el siguiente paso. Podemos multiplicar estos dos operadores y me queda el operador delta A al cuadrado. Pero esta expresión que está dentro de este bracket, recordemos que no es más que el valor esperado de delta A al cuadrado. Y similar, podemos hacer el mismo proceso para el bracket de phi sub b. Entonces ya tenemos el bracket de phi sub A con phi sub A y el bracket de phi sub b con phi sub b. Ahora vamos a buscar el bracket de phi sub A con phi sub b.
y se construye de esta forma. Me queda este bracket que es el valor esperado de los operadores delta A y delta B. Luego de que obtengo estos tres resultados, ya estamos listos para sustituirlos en la desigualdad de Schwarz y la expresión toma esta forma que tenemos aquí. Ahora, esta parte de la derecha de esta expresión buscaremos reescribirla de otra forma. Para ello, usaremos el álgebra de conmutadores. Recordamos que el conmutador de un operador delta A con el operador de un operador delta B es igual al producto de estos operadores delta A y delta B menos el producto de los operadores delta B por delta A. Y el anticonmutador es la suma. Entonces, si sumamos el conmutador y el anticonmutador, se nos simplifican estas dos expresiones y me queda dos veces el operador delta A por el operador delta B. Ahora lo que procedemos a hacer es dividir entre 2 toda la expresión para despejar el operador delta A por el operador delta B y este conmutador de delta A y delta B vamos a ver que podemos reescribirlo de otra forma. Desarrollando este conmutador, nos queda por la definición de conmutador esto, pero sabemos que el operador delta A es igual al operador A menos el valor esperado del operador A, lo mismo para el operador delta B. Sustituimos y queda esta expresión. Cuando desarrollamos este producto, nos queda esta que está aquí. Y todo esto que está en rojo se nos simplifica, sobreviviendo solamente el operador A por el operador B menos el operador B por el operador A. Pero recordemos que esto no es más que el conmutador del operador A y el operador B. Por lo tanto, podemos sustituir sin problemas esta igualdad en la ecuación y la expresión toma esta forma que tenemos aquí. Ahora, para conseguir el valor esperado de los operadores delta A y delta B, la expresión queda de esta forma y obteniendo su módulo cuadrado nos queda de esta forma esta última expresión. Ahora podemos ver que esta expresión que está en rojo de la última expresión la podemos despreciar. ¿Por qué? Bueno, este es el anticonmutador de los operadores delta A y delta B, que de por sí solo ya es pequeño, entonces si lo elevamos al cuadrado se hacen aún más pequeños, por lo que podemos despreciarla e inferir esta expresión que está aquí. Aquí ya hemos encontrado el módulo cuadrado del valor esperado de los operadores delta A y delta B, que era lo que me pedía la desigualdad de Schwarz. Entonces ya tenemos el valor esperado del operador delta A al cuadrado, el valor esperado del operador delta B al cuadrado, y solamente nos faltaba esta parte de la expresión aquí, que es el módulo del valor esperado de los operadores delta A y delta B, que es lo que acabamos de conseguir. Sustituyéndolo en esta última expresión, le toma la siguiente forma. Y si sacamos raíz cuadrada a todo este término, pues obtenemos la incertidumbre de A y la incertidumbre de B. Y la expresión me queda de esta forma. Y si esto lo aplicamos a una función, pues habremos obtenido con éxito el principio de incertidumbre para dos operadores cualesquiera. Esta relación de incertidumbre juega un papel importante en el formalismo de la mecánica cuántica. Su aplicación a los operadores de posición y momento conduce a las relaciones de incertidumbre de Heisenberg, que representa una de las piedras angulares de la mecánica cuántica. Y esto es lo que vamos a determinar a continuación. Si sustituimos el operador A por el operador posición que tiene esta relación y el operador B por el operador momento, obtendremos la siguiente expresión. Recordamos que en el ejemplo de concepto previo, en el 2, obtuvimos el conmutador de los operadores posición y momento y nos dio como resultado I por H barra. Entonces podemos sustituirlo directamente en esta inecuación y toma la siguiente forma. El valor esperado de I por H barra sigue siendo I por H barra y el módulo de I por H barra me da como resultado H barra. Por lo tanto, la inecuación quedaría finalmente de esta forma. Este es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que acabamos de ver que es una derivación del principio de incertidumbre de dos operadores cualesquiera, que en este caso fueron aplicados al operador momento y al operador posición.
pero que perfectamente se pueden aplicar a otros operadores, tal es el caso también de la energía y el tiempo. Y esto es que el producto de las incertidumbres, el momento y la posición es mayor o igual que h barra sobre 2. O si lo queremos ver en términos de la constante de Planck, esto es mayor o igual que h sobre 4pi. Ahora trataré de explicar qué significado tiene esto en física. En la mecánica cuántica, las partículas no solo se interpretan como puntos, sino como ondas, ondas que se propagan a través del espacio y que según la interpretación dominante, bueno, pues nos dice que la probabilidad de que se encuentre esa partícula en ese punto. Esta gráfica trata de ilustrar eso, ondas propagándose, en este caso en una dirección unidimensional, a través de este eje que hemos puesto en rojo en GeoGebra. Y para simplificar su interpretación, lo que vamos a hacer es pausarlo, como si tomáramos una foto a todo ese movimiento. Bien, si nosotros queremos saber dónde se encuentra un electrón, por ejemplo, podemos tener algo como esta figura que está aquí en GeoGebra, que nos dice dónde es posible que encontremos ese electrón. Y eso es precisamente su incertidumbre. Es decir, si mientras más yo me alejo, mayor va a ser la incertidumbre en la posición, más sin embargo, mientras más me acerco, pues menor va a ser la incertidumbre en la precisión. Es decir, mientras más ancho, mayor la incertidumbre, mientras más estrecho, menor incertidumbre, por lo tanto la posición estaría mejor definida. Si ahora queremos medir la posición y la longitud de onda del electrón, a la vez nos encontramos con una restricción, y es que la longitud de onda, que es la distancia entre los puntos iguales del ciclo, está mejor definida cuando la incertidumbre en la posición es mayor. Es decir, mientras más lejos estamos, mientras más nos alejamos, mientras más ampliamos la imagen, pues mejor definida está la longitud de onda. Y mientras más nos acercamos, peor definida va a estar la longitud de onda, contrario a lo que ocurre con la posición. Y tendríamos algo como estas gráficas de aquí. Es decir, la longitud de onda está mejor definida cuando la incertidumbre en la posición es mayor y cuando la incertidumbre en la posición es menor, entonces se difumina la definición propiamente de longitud de onda. Lo cual nos da la relación de que cuando mejor es la posición en el momento, pues peor es la longitud de onda. Pero sucede lo siguiente, y es que Luis de Broglie encontró una relación entre la longitud de onda y el momento, y es su dualidad onda-partícula. Como son magnitudes con indeterminaciones proporcionales, esto explica que en vez de hablar de longitud de onda, podamos interpretarlo a través del momento. Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg me dice que el producto de las incertidumbres de la posición y el momento es igual a h barra sobre 2. En mecánica cuántica, el principio de indeterminación de Heisenberg, como también se le llama, afirma que no se puede determinar simultáneamente y con precisión arbitraria ciertos pares de variables físicas, como son, por ejemplo, la posición y el momento lineal de una partícula. Esta foto que tenemos aquí esta es de Heisenberg, estaba un poco joven ahí, y fue un físico teórico alemán y uno de los pioneros de la mecánica cuántica. Bien, ahora sí estamos más que preparados para ver ejemplos de este principio aplicado a ejercicios de la mecánica cuántica. Así que comenzamos. Este primer ejercicio es del libro de Química Física de Thomas Hegel y Philip Reid, y dice lo siguiente. Los electrones en un tubo de TV tienen una energía en torno a 10.000 electronvoltios. Si en el caso de que el cociente de la indeterminación en el momento sobre el momento es igual a 0.01, me pregunta qué energía del electrón dará lugar a una incertidumbre en la posición de 1 por 10 a la menos 8 metros. Aquí realicé una pequeña imagen para comprender un poco el funcionamiento de una TV de una manera muy aérea. En este esquema podemos apreciar el cañón de electrones y el cátodo, del cual sale un electrón que impacta la pantalla.
y el barrido de muchísimos electrones de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, es lo que produce lo que nosotros vemos en la televisión, esas imágenes. Y el problema lo que me pide básicamente es encontrar cuánta energía necesito para producir una incertidumbre en la posición de ese valor que está ahí. Para abordar este problema necesitamos el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y lo que haremos a continuación es despejar la incertidumbre en el momento cuando el caso es mínimo, que es igual. Entonces aquí h barra es una constante igual a 1.055 por 10 a la menos 34 joules y la incertidumbre en la posición ya viene dada. Haciendo los cálculos encontramos que la incertidumbre en el momento es igual a 5.275 por 10 a la menos 27 kilogramos por metro sobre segundo. Luego de que tenemos la incertidumbre en el momento, podemos usar esta relación dada en el problema para despejar el momento. Esto lo encontramos en la transparencia anterior. Hacemos los cálculos y obtenemos este resultado. Ahora, para encontrar la energía, hacemos la relación entre la energía y el momento, que es 1 sobre 2m multiplicado por la incertidumbre en el momento al cuadrado. Aquí utilizamos la masa del electrón, sustituimos nuestros datos. Cuando los calculamos nos da 1.527 por 10 a la menos 19 joules. Y esta ya es la energía. Pero como el problema viene dado en electronvoltios, lo ideal sería pasarlo a su equivalente en electronvoltios con esta relación. El resultado final queda que la energía total sería en este caso 0.95 electronvoltios, es decir, esto es lo necesario para yo producir una incertidumbre de 1 por 10 a la menos 8 metros en la pantalla de la televisión. Ahora, el problema 2, este fue sacado del libro de Química Cuántica de Ira M. Levine en su quinta edición y dice lo siguiente. Calcule las desviaciones estándar en la posición y el momento para el estado fundamental del oscilador armónico unidimensional y compruebe que se cumple el principio de incertidumbre. A partir de estos datos que nos da aquí el problema, que es la energía cinética igual a la energía potencial y son iguales a la constante de Planck por la frecuencia sobre cuarto. Esta es una pequeña imagen de los estados de energía permitidos por un oscilador armónico unidimensional y vemos que en el estado base es igual a un medio de h por la frecuencia y vemos que esto coincide con los datos que nos da el problema. Recordemos que la energía es igual a la cinética más la potencial y si nosotros sumamos un cuarto más un cuarto pues nos da un medio, que es el caso cuando este es cero. Véalo aquí. Entonces, esta es la energía para el oscilador armónico unidimensional y esta es la energía potencial para el oscilador armónico unidimensional también que viene dado por esta expresión para el estado estacionario. Bueno, para abordar el problema tenemos que encontrar la desviación estándar en la posición y en el momento. Y para eso tenemos esta expresión que ya la introducimos anteriormente. Necesitamos encontrar este valor de aquí y este valor de acá. Si nos fijamos de esta expresión, yo puedo encontrar este valor despejándolo. Haciendo un despeje sencillo, me queda el valor esperado de x cuadrado, que es igual a esta expresión, despejándolo de aquí a la derecha. Esto está en términos de la constante de Planck reducida, podemos ponerlo en términos de la constante de Planck, sabiendo que h bar es igual a h sobre 2pi. Entonces sustituimos aquí y obtenemos esto. Para este caso, el cuadrado del valor esperado de la posición es igual a 0 y veamos por qué. Lo que sucede en este caso es que estamos integrando una función de onda que es de este tipo, una exponencial elevada al cuadrado. Entonces la estamos multiplicando por x, por la posición. Y cuando este caso se da, tenemos una función impar. Y por definición, la integral de una función cuando es impar es 0. La gráfica de una función impar tiene un aspecto como esta que está aquí, ya que la contribución positiva al lado del eje Y se cancela con la contribución negativa del otro lado del eje. Entonces es por esto que este valor esperado en la posición es igual a 0.
Cuando sustituimos entonces la definición de la desviación estándar y sacamos raíz cuadrada, pues obtenemos esta expresión. Para encontrar ahora la desviación estándar del momento, lo hacemos de manera similar. Esto fue dado en el problema, despejando el momento aquí, el valor esperado del cuadrado del momento, obtenemos esta expresión, m por h por la frecuencia sobre 2. Y para este caso también vemos que la cantidad de movimiento, el valor esperado de la cantidad de movimiento va a ser 0, porque recordemos que se define como la masa multiplicada por la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces la historia se repite para este caso. Por lo tanto, la desviación estándar cuando sacamos la raíz cuadrada queda de esta forma. La masa por la constante de Planck por la frecuencia sobre 2, todo esto elevado a la 1 media. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es que compruebe el principio de incertidumbre de Heisenberg, pues nos vemos obligados a hacer el producto de estas dos desviaciones estándar. Este es el resultado de la desviación estándar de la posición y este es el resultado de la incertidumbre del momento. Estos dos términos que están en rojo aquí se simplifican y la expresión toma esta forma que está aquí. 2 por 2 me da 4pi y 1 por h. Pero por la relación de la constante de Planck reducida podemos expresar esto en términos de h bar y acabamos de comprobar que en este caso se cumple el principio de incertidumbre de Heisenberg, por lo que podemos inferir entonces que la energía fundamental del oscilador armónico satisface el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que nos permite argumentar que la energía del estado fundamental del oscilador armónico es diferente de cero. El tercer problema resuelto dice lo siguiente: en cierto instante de tiempo, una partícula en una caja unidimensional de longitud L, nos muestra la figura aquí, se encuentra en un estado estacionario, para el cual la función de onda psi es igual a esto dentro de la caja. Me pide que obtenga la desviación estándar en X, la incertidumbre en X y la incertidumbre en el momento, y que compruebe si se cumple el principio de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, el problema consiste en una partícula que se está moviendo en el eje X de esta figura y no está sometida a ningún potencial dentro de esta caja, en el cuadrante 2 como vemos acá. En los extremos de la caja, en cambio, en 0 y en L, el potencial se hace infinito. Vemos que crece hacia el infinito hacia arriba. Para superar una barrera de potencial infinito se hace necesaria una energía infinita. Entonces, como no tiene energía infinita, lo que hace la partícula es que rebota entre los extremos de esta forma, así. Para encontrar la incertidumbre en la posición y la incertidumbre en el momento, se procede de la siguiente forma. Tenemos que la función de onda es igual a 105 sobre L elevado a la séptima potencia y todo esto elevado a la 1 medio por x al cuadrado y esto a su vez multiplicado por L menos x. Dada esta función, nosotros podemos entonces, por definición, partiendo de esta expresión, calcular estos valores esperados de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, al inicio nosotros dimos una definición de cómo calcular el valor esperado de manera integral y si nos fijamos de esta expresión lo que necesitamos es el conjugado de la función y el operador posición en este caso. Pero en este caso, como la función no tiene una parte imaginaria, sería la misma función. Si hacemos la sustitución, la expresión, el valor esperado en la posición queda como esta expresión, donde aquí está la función, vea, aquí está el equivalente del operador posición y aquí está la otra función. Esto se puede reescribir de esta forma. Entonces lo que hacemos en este paso es reescribir e integrar para luego proceder a evaluar esta expresión, que es lo que hacemos en la siguiente diapositiva. Aquí, como vemos, ya procedemos a evaluar, aquí hemos evaluado y nos queda esta parte que está aquí, esta es la evaluación de esta integral. Como vemos, podemos seguir simplificando y nos queda que el valor esperado en la posición es 5 sobre 8L. Para encontrar ahora
el valor esperado de la posición al cuadrado, hacemos el mismo proceso. Lo único que varía aquí es este valor que está elevado al cuadrado, contrario del anterior. Entonces aquí está elevado a la sexta potencia. Cuando hacemos esta integral inmediata, obtenemos esta expresión y cuando simplificamos obtenemos 5 por L cuadrado sobre 12. Ahora procedemos a sustituir estos valores en la definición de desviación estándar y cuando sustituimos y simplificamos obtenemos esta expresión de aquí, 5L cuadrado sobre 192. Sacando la raíz cuadrada, entonces obtenemos la incertidumbre en X, que es esta que está aquí. Ahora anotamos esto por aquí, lo vamos a utilizar más adelante. Ahora procedemos a encontrar la incertidumbre en el momento y lo que hacemos es partir de la definición de valor esperado para el momento. Similar a lo que hicimos anteriormente, ahora el operador momento es igual a menos I h barra por la parcial con respecto de X. Lo sustituimos aquí en el medio de la expresión. Luego sacamos fuera de la integral esta constante 105 sobre L a la séptima potencia que viene de la multiplicación de esos dos factores y también salen como constante menos I y h barra fuera de la integral para proceder a integrar todas estas variables que están aquí. Primero derivamos con respecto de X esta expresión aquí, mírenlo aquí, con respecto de X esto me da 2X por L menos 3x cuadrado. Cuando integramos todo esto que está dentro del corchete de 0 a L, obtenemos la siguiente expresión cuando la evaluamos también. L elevado a la sexta potencia sobre 2 menos 3 quintos de L elevado a la 6 menos 2 quintos de L elevado a la 6 más 1 medio de L elevado a la sexta potencia. Entonces, cuando hacemos los cálculos de todo esto, nos da 0. Y 0 multiplicado por todas estas constantes que están aquí afuera, me sigue dando 0. Por lo tanto, el valor esperado del operador momento, en este caso, es 0. Y lo que sucede en este caso, lo que está sucediendo es lo siguiente. Sabemos que la observable asociado al operador momento es la cantidad de movimiento. Y como la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad, como depende de la velocidad, importa si la partícula se mueve hacia la izquierda o si se mueve a la derecha dentro de esta caja. Y por tanto, el promedio de la medida de los valores de la cantidad de movimiento, que es lo que nosotros estamos buscando, es necesario recordar el comportamiento ondulatorio de la partícula y es que debido a este comportamiento hace que la probabilidad de que la partícula se encuentre en cada punto de esta caja no sea constante, contrario a la visión newtoniana que sí puede ocurrir. Es decir, entonces que la medida de los valores obtenidos de la partícula moviéndose a la derecha se anula con la medida de los valores obtenidos de la partícula moviéndose a la izquierda, puesto que se van a compensar los valores positivos con los valores negativos. Entonces por eso es que este caso me da 0 acá. Veamos el siguiente caso entonces, el valor esperado del momento cuadrado. Similar a lo que hemos estado trabajando, aplicamos el concepto integral de valor esperado, sustituimos la función, el operador y la función aquí también. Todas estas constantes salen fuera de la integral. H barra aquí como está elevado al cuadrado y se simplifica y me queda menos H barra solamente. Entonces integramos de 0 a L estos términos que están aquí dentro, pero primero hay que derivar 2 veces esta expresión que está aquí. Cuando derivamos 2 veces nos queda 2x por L y luego me queda 2L, míralo acá. Y esta 2 veces me queda 3x cuadrado y 2 por 3, 6x, que es esta expresión que tenemos aquí. Integrando esto luego y evaluando de 0 a L, obtenemos esta expresión que tenemos en el corchete. Y simplificando aún más, obtenemos esta expresión que está aquí dentro del paréntesis. Esta L con esta L de aquí abajo se simplifican y me queda L cuadrado.
Entonces lo agrupo con h cuadrado. Aquí dentro, este menos por este menos me da más y me queda 210 entre 15. Todavía puedo seguir simplificando y es que esto me da 14 por h barra sobre L elevado al cuadrado. Sustituyendo entonces este valor en la definición de desviación estándar, tenemos esta expresión y obteniendo la raíz cuadrada, obtenemos esta expresión que está acá. Luego entonces de haber obtenido la incertidumbre en la posición que me dio esto y la incertidumbre en el momento que me dio esto, pues puedo proceder entonces a comprobar el principio de incertidumbre de Heisenberg. Cuando hago el producto de estas dos incertidumbres, me queda de esta forma. Y cuando hacemos los cálculos, mire, aquí se va esta L con esta L, me queda 14, todo eso es constante. Cuando hacemos esos cálculos con la calculadora, me da 0.604 H barra, que efectivamente es mayor que H barra medio. Por lo tanto, vemos que se cumple el principio de incertidumbre también para la partícula en una caja de potencial infinito. A partir de lo visto en la presentación hasta ahora hemos llegado a las siguientes conclusiones, y es que el formalismo de la notación de Dirac nos ayuda a describir estados cuánticos. Esto lo comprobamos al deducir el principio de incertidumbre y logramos practicar un poco con esta notación tan invaluable en la mecánica cuántica. Otra conclusión a la que llegamos es que no puede suceder que ambas, la incertidumbre en X y la incertidumbre en el momento, sean iguales a cero. Y como tercera conclusión, la energía fundamental para el oscilador armónico y para la partícula en la caja de potencial infinito es diferente de cero. Esto fue lo que llegamos al resolver los ejercicios. Y es que una energía cinética cero significaría que el momento es exactamente cero, de forma que la incertidumbre en el momento sería cero. Y una energía potencial cero significaría que la partícula está localizada siempre en el origen, de forma que la incertidumbre en X sería cero. Pero no puede suceder que ambas, o sea, la posición y el momento, sean iguales a cero. De ahí, pues, la necesidad de que la energía del estado fundamental no sea cero. Como recursos hemos utilizado GeoGebra, MathType, OBS Studio, PowerPoint y LumaFusion. Y la bibliografía para realizar este proyecto fueron el libro de Química Cuántica de Ira N. Levine, el libro de Física Cuántica, Fundamentos y Aplicaciones del profesor Juan Carlos Marín, los registros de física cuántica y postulados básicos de la mecánica cuántica del maestro Juan Toribio Milanés, el libro de Mecánica Cuántica, Conceptos y Aplicaciones de Cetil y el libro de Química Física de Hegel y Reid. Como ejercicios propuestos para practicar quedan estos. Demuestre que la desviación estándar delta A vale 0 cuando la función psi es una función propia del operador A. El segundo problema, la velocidad de una bala de rifle es en torno a los 900 metros por segundo. Si la bala pesa 30 gramos y la incertidumbre en su momento es de 0.10%, ¿con qué precisión se puede medir la posición de la bala? Y el tercer problema es que aplique el principio de incertidumbre de Heisenberg para estimar la energía en el punto cero para la partícula en la caja. Como frase motivacional tenemos la siguiente: el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Esta frase se le acredita a la escritora, activista y política estadounidense Eleanor Roosevelt y nos anima básicamente a creer en nuestros sueños, pero también debemos tener en cuenta que hay que trabajar para materializar estos sueños. Sin más nada que agregar, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por llegar hasta aquí y gracias por tu atención.